Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos a un protagonista especial porque él es también un divulgador histórico, es el autor, el productor, el presentador y todo del canal Decíamos Ayer, un canal de historia que abarca prácticamente toda la historia de España desde sus inicios casi hasta nuestros días. Es un canal que tiene una mirada a lo mejor no tan en profundidad en una época concreta, aunque él sí que es un experto sobre todo en la influencia de Inglaterra, de la pérfida Albión. Vamos a utilizar la terminología que se empleaba en tono despectivo contra el Reino Unido, la influencia, como digo, de Inglaterra en la independencia de las futuras naciones o los futuros estados hispanoamericanos tras la emancipación de estos en el siglo XIX. ¿Qué influencia tuvo Inglaterra? ¿Cómo participa Inglaterra en esos intentos con esos combates que tiene en los ataques tanto al Río de la Plata, Cartagena de Indias, etcétera, etcétera? Pues para hablarnos de ese tema tan apasionante y del que yo me confieso una vez más un ignorante, tenemos aquí a Adrián de Decíamos Ayer. Adrián, muy buenas. Hola Joaquín, muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación, es un auténtico honor por fin estar de este lado de la cámara, ¿no? Que escucho todos tus programas y nada, muchísimas gracias por la invitación. Y vamos Bueno, a hay que ver decir si despertamos el interés. Sí. Hay que decir que llevábamos tiempo uno detrás del otro, como el gato y el ratón, porque además de nuestros canales tenemos otros quehaceres, pues no hemos podido juntarnos antes, ¿no? Yo sí que estuve en su canal allá hace tiempo y bueno, pues está, Ujú. por supuesto, uno cuando visita espera ser visitado también, así que el honor es mío, por supuesto, y además vas a hablarnos de un tema que creo que es muy interesante, también muy desconocido, Ujú. porque lógicamente todas las derrotas, y en este caso la independencia de, de todos los territorios de ultramar, o de gran parte de los territorios de ultramar, con la excepción de Cuba, Filipinas, etcétera, fue traumático, pero se borró muy pronto del pensamiento y de la historiografía, ¿no? Y es cierto que se trata Ujú. mucho más en profundidad allá que acá. Bueno, hay que decir que Adrián es argentino, pero lleva en España pues, muchísimo tiempo, ¿no? Y él además tiene ascendencia italiana, es el argentino perfecto, que combina esa sangre latina italo-española y al mismo tiempo pues, nacido en Argentina. Luego combinas todo lo que se supone que debe tener un buen argentino, así que va a utilizar mucho las manos al hablar probablemente, y con eso vamos a identificarle el gen italiano. Bueno, pues Adrián, Sí, reiterado el agradecimiento sí. de estar aquí, creo que vamos a entrar ya en faena. Y la primera pregunta que te voy a Ujú. hacer, yo ya te digo que me reconozco un ignorante de esta parte, más allá de haber leído 4 cosas y sin gran profundidad. Eh, Primero, ¿qué era el virreinato del Río de la Plata? Porque nos vamos a focalizar, ¿no?, en el virreinato del Río de la Plata. Sí, 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 sí. Pues mira, el Virreinato de Río de la Plata lo funda Carlos III, y aquí me perdonan, pues yo con las fechas, a pesar que tengo un canal de historia, divulgo historia, con las fechas soy terrible, o sea, soy terrible. En 1776, si mal no me acuerdo. Y principalmente se funda porque desde prácticamente la fundación de, prácticamente no, pero bueno, Buenos Aires era un punto de entrada de muchísimo contrabando. Algunos historiadores argentinos, uruguayos, también muy conocidos en España como Alberto Garín, que estudiaron mucho el contrabando, hablaban que de todo el valor que entraba por los puertos del Río de la Plata, posiblemente alrededor de entre un 60 y un 80% era contrabando. Era muchísimo lo que entraba. También es verdad que si uno se fija en los circuitos comerciales de oficiales, por decir de alguna manera, Buenos Aires estaba lejos de la carrera de Indias, le tenía que llegar por tierra. Era muy complicado que Buenos Aires se fuera abastecido. Por eso también puede ser un punto de contrabando. Aparte, tampoco olvidemos que Buenos Aires, Uruguay y todo lo que hoy es Argentina, era tierra de frontera. O sea, la Patagonia no estaba poblada por, por españoles, por así decirlo. O sea, era territorio de frontera y, por tanto, un territorio en el que propicio para
para el contrabando, ¿no? Por abarcar lo que abarcaba el virreinato, pues podemos poner un mapa, pero veríamos como es lo que sería hoy Uruguay, lo que es Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, llegaban hasta lo que sería el Alto Perú y después hacia frontera con el Brasil, ¿no? Las famosas misiones guaraníes de los jesuitas eran la frontera del Río de la Plata y defendida por los propios guaraníes y los propios jesuitas. Ahí sí que recomiendo como batalla curiosa, si la gente quiere ver un poco una curiosidad, la batalla de Mororé, que es los jesuitas armando a los guaraníes con armas, luchando contra los bandeirantes y triunfan los jesuitas junto con los guaraníes. Básicamente ese es lo que sería el Río de la Plata. Concretamente, en la época que vamos a movernos ahora, que es principios del siglo XIX, Buenos Aires presentaba perspectivas de una gran prosperidad. Pasó muy rápidamente a prácticamente 50.000 habitantes. Las calles estaban asfaltando, había luz pública de aceite, obviamente, no eléctrica, o sea, de lámparas de aceite, y tenía 2 hospitales, teatro, tenía una casa de niños expósitos, varias fondas, pulperías, era una ciudad que empezaba a tener muchísimo movimiento y muchísima riqueza. También por eso, también eran unas rutas de salida de La Plata, del Alto Perú, salía por Buenos Aires, y también, y más importante, ya para esta época, la riqueza agrícola-ganadera de estas tierras ya era bastante conocida. Si uno ve los planes desde prácticamente la Guerra de Sucesión Española, cuando a los pocos años se publica este panfleto, una propuesta para humillar a España, a proposal to having Spain, ya ahí aparece por primera vez Buenos Aires como objetivo. Un objetivo de entrada, es verdad que es entrada, para después subir al Alto Perú. Bueno, el plan, que después este plan, con sus diferentes variantes, es el plan Maitland, ¿no? De Buenos Aires cruza los Andes, se junta con una flota que viene desde el Pacífico y desde Chile subir al Alto Perú, que es, bueno, básicamente también un poco lo que hizo San Martín en sus movimientos militares durante las guerras de secesión o de independencia. Ya Buenos Aires aparece como un objetivo. Y en todos estos planes, más adelante, porque tenemos este plan de Maitland, está después el plan Banzintart, el que veremos hoy, trataremos un poquito más en detalle, que es el de Popham Miranda. Hay otros de gente anónima o que no se tiene constancia de quiénes son comerciantes privados, y muchos de estos planes ubican a Buenos Aires y este virreinato del Río de la Plata no solo como punto comercial para vender productos, sino también como el granero del Imperio Británico. Y muchos los definen así, como el granero para dar de comer a América y a diferentes puntos del Imperio Británico. Porque ya era muy conocida esta riqueza ganadera, sobre todo, y sobre todo uno de los productos más codiciados por los ingleses que tenían en esta zona es el cuero. Porque mucho del armamento militar, no del armamento, sino de la vestimenta militar es de cuero. Y el cuero de esta zona no solo era de calidad, sino también era más barato. Entonces es un poco la imagen, ¿no? De lo que había. Y bueno, nos comentas aproximadamente 50.000 habitantes Buenos Aires, porque es una de las partes quizás del Imperio Español que más tarde se va quizás poblando, ¿no? Y sabemos más o menos los datos de la población indígena en ese momento, a finales del siglo XVIII, Eh, principios del siglo XIX. la verdad que no lo tengo. Eso no te lo podría decir. Es verdad que no es como otras zonas. Es algo que estoy estudiando justamente en la frontera, porque sí que es verdad que se divulga mucho sobre los dragones de Cuera y muy poco sobre la frontera de Buenos Aires, en el que el equivalente serían los blandengues. Sí que la frontera parece que es más conflictiva que en el norte, o sea, se intenta las mismas estrategias, o sea, poner presidios, misiones para ir, ¿sabes?, poniendo estos pueblos indígenas de paz en la frontera e ir tratando de hispanizarlos, pero no sirve. Se fracasa casi constantemente. Entonces, la verdad que no sabría decirte, no tengo el dato de la población indígena de Buenos Pero Aires. es una Si población indígena en hay, cuanto. Sí. Es ujú, una población indígena, pues claro, hay, es tanto de las migraciones que vinieron, se supone que los indígenas americanos vienen desde el norte, ¿no? Claro, estamos hablando del sur de toda América, la zona más al sur, con lo cual es lógico que estuviera menos poblada que otras zonas, sobre todo las zonas más favorables desde el punto de vista climático, como Centroamérica, Mesoamérica, etcétera, etcétera. ¿Y tú crees que... sí que, ah, sí, perdón, simplemente sigue. un dato, sí que había comercio con los pueblos indígenas, sí que muchos pueblos indígenas traían sus productos,
a Buenos Aires, entrar a Buenos Aires a comerciar. O sea, no solo una relación conflictiva, también una relación comercial. Y eso sí que hay constancia. Y uno de los productos que más demandaban sí, uno de los más demandados, no voy a decir el más, pero el más es el aguardiente por parte de los indígenas. Claro. ¿Y la población criolla era mayormente Prácticamente, mayormente hispana? criolla. Sí, Claro. sí, mayormente criolla, había peninsulares. O sea, esto depende de donde veamos. Si veamos hacia Montevideo, que era más bien un apostadero militar, o sea, era como el antepuerto, o sea, era la llave para controlar el Río de la Plata, porque el puerto de Buenos Aires en esta época no es un buen puerto, es un puerto que tiene mucho sedimento y no admite barcos de mucho calado, o sea, un navío de línea no podía llegar al puerto de Buenos Aires, se tenía que parar en Montevideo. Entonces, todo barco comercial tenía que ir a Montevideo, descargar la mercancía y transportarlo después en lanchas hacia Buenos Aires o hacia los ríos interiores. Esto explica un poco también la facilidad para meter cosas de contrabando, es decir, tiene que pasar por diferentes puntos los productos. Por tanto, si vamos a Montevideo, ese apostero militar, la mayor parte de la población es peninsular, son españoles peninsulares. Hay criollos, obviamente, porque al final se sientan ahí, tienen hijos y estos, pues bueno, no hay mucho mestizaje, pero sí que hay criollos. En Buenos Aires sí que hay más presencia criolla, más que peninsular. Hay mucho más criollo. Eso sí. Criollos que venían de otra parte de América, claro. De otra parte de América o también de la península, ¿sabes? Que al final se asientan ahí, tienen hijos y estos Sí, 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 hijos sí. ya son, por ejemplo, Manuel Belgrano, José de San Martín. O sea, sus padres son españoles. Sus familiares Sí, directos sí. son españoles. Bueno, San Martín participa en la Guerra de la Independencia como teniente del En Ejército de Bailén, España, ahí. en Bailén, efectivamente. Le vamos a ver en la batalla de Bailén como un joven oficial. Luego es más español casi que criollo en ese momento, ¿no? Al menos en su participación en España, un poco también como Bolívar, más que Bolívar, porque Bolívar pasó por España a estudiar, allí se casó, etcétera, pero yo creo que la relación de San Martín con España, cuando digo España, estoy hablando de la península, La lógicamente, península. Sí, porque España en ese momento, si yo creo que tú estás en esa línea de que el virreinato del Río de la Plata no era de España, sino que era España, ¿no? En ese siglo exacto. XVII, ese siglo XVIII, XIX, que es un punto muy importante y que además es muy reivindicativo ahora por parte de mucho historiador hispanoamericano, mexicano sobre todo que reivindican esto, ¿no? De que es que no éramos de España, éramos España, Ujú, ¿no? Yo creo que eso es siempre muy a tener en cuenta. Y entonces, ujú. claro, en ese momento España, cuando hablo de España ya hablo en global, está en un momento muy complejo, principios del siglo XIX, Ujú. lógicamente hay situación económica precaria, la flota ya no era la que era, después además de la batalla de Trafalgar pues, se sufre un duro revés y eso va a tener una influencia directa con todo el movimiento que hay con las provincias de ultramar y sobre todo con los virreinatos, el virreinato del Río de la Plata no se nos puede escapar que es quizá el más lejano desde la Ujú. península, ¿no? Para llegar en barco. Y, y tenemos un virrey, ¿no? Y ¿nos puedes Ujú. contar un poco sobre el virrey Sí, y las altas estancias en ese momento, ¿no? Antes de que lleguen los ingleses. sí. Bueno, es que este virrey justamente es el que peor fama tiene. Tanto mires donde mires, en qué lado del charco, a nadie le cae bien. Es el virrey Sobremonte. Yo admito que en un primer momento, tanto cuando me empecé a acercar a estas historias de las invasiones inglesas, em, tenía muy mala opinión de él. Y al final, no mejora mucho, pero sí que cambia. O sea, se le tilda, por ejemplo, en lo que sería Argentina, vamos a hablar de esa historia nacional o ese relato nacional, como, bueno, pues es un cobarde, que es un reflejo de esa decadencia de la administración española. Bueno, es como el malo de la película, ¿no? De las invasiones inglesas. Y también, por otro lado, si vamos a la parte peninsular, sí que he oído bastantes divulgadores o historiadores que hablan de que posiblemente estuviera conchavado con los ingleses, por usar ese término mal, ¿no? Que fuera un traidor, incluso hasta un traidor que dejara entrar. Si nos acercamos a la historia desapasionadamente, te encuentras que era cuando él va a acceder al puesto de virrey, porque él hizo, por así decirlo, la carrera burocrática, ¿no? Él, antes de ser virrey, era subinspector del ejército en el Virreinato del Río de la Plata y
sí que trató de mejorar las condiciones de la frontera, por ejemplo, con esos blandengues, esa milicia fronteriza. Intentó buscarles mejor sueldo, tratar de buscar a ver formas para hacer más atractivo el trabajo de frontera, y hizo un muy buen trabajo. Entonces, cuando se va el anterior virrey y este va a ser nombrado, llega recomendado como un buen administrador, un buen burócrata. Lo que no es un buen militar. Como militar era un inepto, y eso es lo que se ve durante las invasiones inglesas. Él sigue el plan establecido en caso de invasión de Buenos Aires al pie de la letra. Hay un punto que dijiste muy bien, el virreinato de Río de la Plata es uno de los, para mí es el más lejano, si no tenemos en cuenta Filipinas, de los virreinatos americanos, es que es el que está más lejos. Claro. Eso, durante el siglo XVI, XVII, como algún que otro historiador he leído, era la principal defensa de Buenos Aires. Estaba tan lejos que es que no había minas de oro, no había minas de plata, es decir, no había nada que ir a buscar en ese momento. La gran riqueza de la Pampa se empieza a explotar, por poner una fecha, mitad del siglo XVII en adelante. Es cuando empieza esa verdadera riqueza agropecuaria, empieza a explotarse. Por tanto, Buenos Aires la defendía realmente su distancia. Si vemos el fuerte que tiene Buenos Aires, el fuerte de Buenos Aires, el propio Beresford, cuando lo ocupe durante las invasiones inglesas, dice, es que aquí no puedo aguantar más de 24 horas. No se podía defender en ese sentido Buenos Aires. No era defendible en el punto de vista militar. No tiene una fortaleza, por ejemplo, por poner un ejemplo, como Cartagena de Indias o La Habana, que ya que había una serie de fortificaciones ya bien defendidas. Sí, Este no era el caso. fortificaciones además de lo más avanzado del momento, Exacto. abaluartadas, con baluartes, rebellines, etcétera, etcétera, diseñadas por los mejores ingenieros militares en ese momento, que eran los ingenieros españoles, italianos también, de traza Ujú. italiana. Lógicamente, es cierto que en América hay auténticas maravillas desde el punto de vista de la fortificación Sí, sí, sí. militar, pero también es cierto que Buenos Aires precisamente no es conocida por ello, así que me imagino No, que adolecía de ellas, ¿no? Claro, exacto. Pero por lo que te digo, o sea, es lo normal. O sea, tú inviertes donde están siendo los ataques, y el Caribe tenía mucha más riqueza en ese momento, y claro. Buenos Aires es que estaba muy lejos. Es que prácticamente hasta el siglo XVIII hay algún intento francés de Luis, que he encontrado hace poco, de Luis ¿14? XIV, el Rey Sol, que hay una expedición francesa que dice que no, estamos haciendo un estudio geográfico, pero casualmente, sabes, también han notado dónde estaban los fuertes, los puntos fuertes de Buenos Aires y posibles puntos de desembarco. Sí, posiblemente Francia estaba planeando otra vez atacar, al final ese ataque no tuvo lugar. Donde sí hay una fortaleza que, digamos, sí que es una fortaleza más, digamos, potente, por decirlo de alguna manera, es Montevideo. Porque ahí sí que una aviolínea podía llegar, entonces sí que hay una fortaleza mejor, con 150 cañones, ya era más complicado. Incluso los ingleses hacen un primer intento de atacar Montevideo durante esta época, entre estas invasiones, y fracasan. Ya tienen que atacarlo por tierra, sí, sitiarlo, tal, pero realmente no caracterizaba a Buenos Aires por esa defensa. Otros grandes problemas que se tuvo que hacer frente sobre monte, y que por eso también se le tilda de cobarde, de inepto, de que no quería, de que traidor. Claro, hay que ponerlo en su contexto. Sobremonte sí que alrededor de mayo, o sea, un mes antes de que llegara ya efectivamente la fuerza que va a llegar británica, sí que ya tiene un primer aviso de que iban a llegar. ¿Por qué? Porque Popham, que es el comodoro que va a liderar la fuerza naval, envía una pequeña fragata, una pequeña nave, un barco, para hacer una pequeña exploración, para ver dónde están los fuertes, analizar la costa, dónde pueden desembarcar, tal. A estos hombres se les captura, se les interroga y le dicen, sí, confiesan, somos de una fuerza británica que va a venir al Río de la Plata. No se lo toma en serio Sobremonte esto, y además tampoco tiene muchas posibilidades de armar una defensa. ¿Y por qué digo esto? Porque ya para esta época ya hay un pequeño núcleo criollo en Buenos Aires a favor de la independencia. Es muy pequeño, la mayoría de gente vivía bien, o sea, no había un ánimo de independencia generalizado, pero sí que había un pequeño grupo de la élite criolla que sí que ya quería la independencia. Aquí tenemos nombres como Belgrano, Castelli, el propio Pueyrredón, que también va a ser uno de los héroes durante las invasiones. Ya sí que está ese pequeño grupo independentista, por decirlo de alguna manera. Claro, Sobremonte, el problema que ve, dice, no confío en esta gente. Yo si armo al pueblo, si empiezo a armar las milicias, lo que él tenía miedo es que este pequeño grupo, y pequeño pero con cierta influencia,
pudiera utilizar eso como una oportunidad para tener una milicia armada e influir en el poder político. Es decir, lo que Sobremonte venía a decirnos es, cría cuervos que te sacarán los ojos. Eso es lo que él veía, el problema que él veía. ¿Cómo sabía que estaba esto? Había una pequeña logia que se llamaba Logia Independencia y él consiguió poner a un espía ahí para ver si podía conseguir pruebas. No las consigue, pero sí que tiene el testimonio de esta persona y por eso tampoco arma al pueblo. Y lo arma en el último minuto y a muy poca gente. Trata de, a los que sí no tiene problema de defender es Montevideo, que aparte, según el plan de defensa, antes de defender Buenos Aires se tiene que defender Montevideo, porque era la llave del Río de la Plata para los navíos, para los barcos de gran calado. Buenos Aires era más fácil de recuperar que Montevideo en ese caso. Montevideo era más fácil de defender. Entonces, claro, gran parte de la fuerza militar que organiza Sobremonte la va a mandar a Montevideo, o sea, 2.000 milicianos los van a mandar para allá. Pero en Buenos Aires no. Él lo que hace en los años anteriores a las invasiones, cuando se inicia la guerra con Gran Bretaña en 1804 por el tema de las fragatas, de la explosión de la Mercedes, cuando atacan a estas fragatas que iban a la península llevando el tesoro, sí que va pidiendo tropas, pero tropas peninsulares. O sea, le escribe a Godoy diciendo, mándame tropas porque con lo que tengo aquí no puedo defender Buenos Aires, mándame tropas porque ante un ataque inglés no lo podemos defender. En la península se dice que no hay recursos, que se tiene que apañar con lo que tiene. Entonces, claro, él no puede hacer mucho porque tiene esa pequeña, digamos, quinta columna, por decirlo de alguna manera. Además de eso, esta pequeña élite criolla pro independencia ya había entrado en contacto también con espías ingleses, concretamente con uno que se llama Burke, y que él sí que le estaba dando alas como que Inglaterra les iba a apoyar, Gran Bretaña les iba a apoyar, que iba posiblemente pueda mandar una fuerza militar para ayudarlos a ellos a separarse de España. ¿Cuál es el problema? Que el ataque de Popham se adelanta a este plan. O sea, es que es muy curioso, porque cuando Popham no va directamente al Río de la Plata, el ataque desde Gran Bretaña. La primera misión que tiene, cuando se abren las hostilidades, es ir al Cabo. Atacar al Cabo, que era en ese momento posesión holandesa, pero que bueno, que estaba Holanda ya en este momento era un estado satélite de Napoleón. Entonces, la fuerza que él estaba liderando iba al Cabo, con el general Bert. Bueno, cuando estaba yéndose al Cabo, Burke estaba yendo hacia Gran Bretaña. Es decir, si se hubiese retrasado unos años, tal vez Burke hubiese podido maniobrar en el gobierno británico para que enviara realmente una fuerza para separar el Río de la Plata de España. Pero eso ya sería historia ficción. Sí que es verdad como... Sí, dime. No, adelante, sigue, por favor. Bueno, sí que es verdad, por hacer honor a la verdad, sí que había un plan en el gobierno británico para atacar a Sudamérica. En ese momento gobernaba William Pitt el Joven y sí que ya tenía un plan diseñado por Popham y Miranda, Francisco de Miranda, para liberar la América española. O sea, esto ya no era conquista, sino era la liberación. Liberación entre comillas, bueno, separarlo de España. Hay que decir, en honor a la verdad, que España había apoyado y no de forma reducida a los independentistas norteamericanos para la independencia de los Estados Unidos, y eso había sido prácticamente unos pocos años antes, ¿no? Entonces, claro, también es normal que nos quisieran devolver la pelota. Y, claro, entonces tenemos al virrey, que cuenta con muy escasa fuerza militar, porque no le llegan esos refuerzos de España, o mejor dicho, de la metrópoli o de la península, y se va a tener que enfrentar con además una posición fortificada bastante de dudosa eficacia, vamos a decirlo así, sí, con una fuerza inglesa, más o menos, ¿cómo están contrarrestadas las fuerzas? Quiero decir, ¿con qué? Claro, a eso iba, sí. Realmente la fuerza que viene al Río de la Plata es reducidísima. O sea, uno se reiría. Son 1.600 hombres los que toman Buenos Aires. O sea, los que desembarcan y toman Buenos Aires son 1.600 hombres. Es prácticamente nada. O sea, teniendo en cuenta que la población de Buenos Aires son 50.000 personas aproximadamente. Vale, si es un ejército con disciplina, el ejército británico en este momento es un ejército disciplinado, es un ejército profesional, bueno, menos un pequeño batallón, el batallón Santa Elena, que es un préstamo que le hace la Compañía de las Indias Orientales a Popham, de 280 hombres, pero sí que es un ejército disciplinado. O sea, aquí hay un regimiento que es el 71 de Highlanders, que hasta este momento me parece que no fue derrotado. O sea, su primera derrota es aquí en Buenos Aires.
Entonces, es un ejército preparado, pero aún así los números no te cuadran, pues son 1.600 hombres contra una población de casi 50.000. Por tanto, ahí se ve que también esa población había cierta división y que no se preparó en absoluto la defensa, porque también lo que había en el Río de la Plata para la defensa eran lanchas cañoneras, como las de Barceló en la península. O sea, había lanchas cañoneras y no se utilizaron en este primer ataque de los británicos. Entonces, por poner cada uno a los personajes, entonces, bueno, como decía, ¿no? Popham va al cabo y de aquí es cuando va hacia el Río de la Plata. Y la pregunta que se deben hacer todos es, bueno, si Buenos Aires no era un punto tan rico, ¿por qué lo ataca Popham? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Lo que te comentaba. Estaba este plan, que era la fuerza británica entrar por Buenos Aires, pero hay un detalle que siempre se escapa, que William, cuando Popham sale de Gran Bretaña, parte hacia el cabo, habla con Pitt, diciéndole, autorízame para atacar Buenos Aires. Pitt lo que le dice es, no ataques Buenos Aires, ese plan lo dejamos en suspenso porque quiero ver si puedo atraer a España una alianza contra Napoleón. Aunque estaban en guerra, España y Gran Bretaña, la intención de Pitt era traer a España hacia su bando para luchar contra Napoleón. Y Pitt cierra esta orden diciendo, bueno, si no lo consigo, te autorizo a atacar Buenos Aires. Es como que lo deja abierto. Y Popham, en su defensa, porque después le montan un consejo de guerra del que sale inocente, dice, es que mira, ¿cómo me iba a enterar yo? Tengo cierta independencia como Comodoro, estando en la otra punta del mundo, pues se defendió así, ¿no? Entonces, esa orden la dejó media abierta, dejó Pitt siempre la puerta entreabierta y Popham aprovechó y atacó. Una de las posibilidades que también se maneja es que Popham tenía una deuda bastante importante con un contrabandista norteamericano que estaba en Buenos Aires, que es Guillermo Pío White. Tiene una deuda con él. Y en ese momento es este Guillermo Pío White quien le dice a Popham que los tesoros que se estaban trayendo del Alto Perú y de la Compañía de Filipinas estaban en Buenos Aires. O sea, él recibió esa información secreta de este contrabandista. Entonces, se cree que ese es el principal motivo del ataque, es hacerse con ese tesoro y después a ver lo que pasa. Entonces, como digo, bueno, sale del cabo con el general Beresford como el líder de la fuerza militar y llegan al Río de la Plata. Aquí se enteran porque capturan a un barco que salía de Buenos Aires, capitaneado por un escocés, que llevaba 15 años en Buenos Aires. Se enteran de que la mayor parte de la fuerza militar está en Montevideo y Buenos Aires está prácticamente indefensa. Entonces se monta un consejo de guerra en el que Beresford, como líder de la fuerza terrestre, dice, ataquemos mejor Montevideo primero, por lo que te comentaba, es una posición mejor defendida, que se puede retener en caso de fracaso del ataque a Buenos Aires y es más fácil de defender. O sea, atacamos ahí y aparte podemos proveerla porque los navíos de línea sí que podrían llegar. Pero Popham consigue convencer, también Popham era un político, o sea, debía tener muy buen carisma. Consiguió convencer al Consejo de Guerra, no, ataquemos Buenos Aires primero, porque aparte tiene muchos recursos, está el tesoro, obviamente, y aparte está indefensa, es una perita en dulce. Bueno, al final es a lo que se deciden. Y prácticamente es un paseo militar. Desembarcan en Quilmes y de ahí marchan prácticamente hasta Buenos Aires. Sí que hay cierta oposición, como te comentaba. Al Nástor prepara la defensa porque Sobremonte se niega a armar al pueblo hasta el último momento. Claro, prácticamente es un paseo militar. A medida que se van acercando a la ciudad, Sobremonte ve que Buenos Aires va a ser tomada. Entonces, la decisión que toma es, para que no haya un derramamiento de sangre en la propia ciudad y no sea tomada al asalto, saca los tesoros de Buenos Aires antes que fueran tomadas. Él se va porque el plan que tiene establecido en este momento la monarquía española, en el caso de ataque de Buenos Aires, es, si Buenos Aires corre peligro de ser tomada, el virrey debe marcharse hasta Córdoba y desde allí reconquistarla, que es al final lo que hace Sobremonte. Entonces saca los tesoros y deja a un brigadier de la Quintana que rinde la ciudad sin derramamiento de sangre, que le rinda. Y él se va. Es esta actitud de Sobremonte, no armar al pueblo, no irse sin combatir, sin presentar una defensa, sin defenderse hasta la última gota de sangre, por así decirlo, lo que le genera mala prensa entre la sociedad de Buenos Aires. Dice, es que es un cobarde, no nos deja defendernos, y esto se acentúa una vez que se rinde Buenos Aires y marchan los ingleses. Claro, en esa marcha que hacen, los ingleses lo que intentan es no marchar muy pegados, sino abrirse un poco, para parecer más de lo que realmente eran. Pero claro, la gente de Buenos Aires no es tonta. Se da cuenta que es un ejército pequeño, son 1.600 hombres, y da más rabia aún
la actitud de Sobremonte, de por qué te has ido, por qué no nos has dejado defendernos. O sea, se alimenta aún más, ¿no? Por esa pequeñísima fuerza militar. Sí que es verdad que aquí hay testimonios, cuando entran los ingleses, es casi de película, ¿no? Para un cuadro. Porque, por lo que dicen las crónicas, llovía en ese momento cuando entran, y muchos testimonios del lado español o criollo hablan de que gente muy enfadada, mucha tensión, apretándose los dientes, algunos que otros se ven llorando de impotencia por no poder defender su ciudad. Y los testimonios ingleses lo que dicen es que mucha gente estaba contenta de recibir a los ingleses, que los recibieron prácticamente con los brazos abiertos. Entonces, habría un poco de todo, ¿no? Gente que se alegrara porque su negocio sería un contrabandista y tendría mucho negocio con los ingleses y tendría perspectiva de hacer más negocios, y habría gente que, pues, obviamente, que no, que se negaría. La cuestión es que, bueno, entran a Buenos Aires prácticamente sin perder hombres, perder muy pocos, y lo que hace en este momento Beresford, que se convierte en el gobernador, es tomarle juramento a todas las autoridades civiles y militares, a las élites de la ciudad también, juramento a su majestad británica. Una vez que lo toma, lo que él dice es, bueno, señores, todo sigue exactamente igual, no vamos a proteger la propiedad privada, la iglesia, no hay ningún problema. La única diferencia es que ahora todo lo que hacía el virrey lo hago yo. Lo demás, todo sigue exactamente igual. Solamente hay un problema, que es, denme los tesoros. O sea, este tesoro que se escapó, que démelos. Porque si no, todos los barcos que están en el puerto nos los quedamos. Son todos barcos de cabotaje, de poco valor. Realmente era una coacción que estaba poniendo Beresford y Popham sobre la población para que forzaran al virrey que les diera los tesoros. Porque realmente son barcos que no podrían llevárselos hasta Gran Bretaña, que perderían su valor, son barcos de cabotaje realmente, de pequeño valor, y tampoco lo que querían era revendérselo a sus propios dueños para generar más descontento entre la población, ¿no? Al final, esta presión entre los británicos y los propios cabildantes y la élite le ponen sobre el virrey cede y le da esos tesoros. Y una vez que llegan a Buenos Aires, se van junto con la bandera del fuerte y una bandera que habían capturado. Se manda todo a Gran Bretaña y bueno, y ahí ya el dinero, ese dinero ya se perdió. Después, cosas curiosas que pasaron durante esta pequeña gobernación de Beresford: los esclavos se sublevaron al ver que se arriaba la bandera del fuerte, la bandera española, y se bajaba la bandera española y se ponía la británica. Muchos esclavos pensaban que venían a liberarlos ellos también. Entonces, hubo una pequeña revuelta que fue, Beresford la paró, la suprimió, dijeron que no íbamos a liberar a nadie. O sea, esto se queda tal como estaba. Y abre el comercio para los británicos mayormente, ponen una pequeña aduana, impuestos muy bajos, creo que era un 10% o algo así, eso no me hagáis caso, no me acuerdo el número. Y sobre todo pone medidas muy severas contra los desertores. Y esto es muy curioso, porque ya en poco tiempo el ejército británico sufre muchísimas deserciones, sobre todo de este batallón de Santa Elena, porque es un batallón de muchas nacionalidades. O sea, ahí había alemanes, holandeses, españoles, italianos, o sea, irlandeses, católicos. Entonces, muchos religiosos que ya estaban conspirando contra la ocupación británica, lo que hacen es un poco tratar de convencer a estos hombres para que desertaran. Eso por un lado. Y después por otro, es verdad que en el Caribe hace muy buen tiempo, pero Buenos Aires tiene un clima, digo, similar al europeo, por así decirlo. No es un clima muy húmedo, es un clima húmedo, pero no es tan caluroso como puede ser el Caribe. Un inglés puede vivir perfectamente bien en Buenos Aires. Y esto, sumado a que la carne era muy barata, prácticamente todo lo que es la pampa es llano y es muy fácil escapar, provocó que muchos ingleses también, del propio ejército profesional, desertaran, se fueran. Pero se fueran a vivir al campo y desertaran por una muy fácil vida, como decía. Dice Beresford en un primer momento y después lo dice Whitelock, que es el segundo general de la segunda invasión. Dice que aquí la vida es muy fácil y provoca que los hombres se nos vayan. Y eso es un gran problema. Entonces, ponen penas muy severas tanto para los desertores como para la gente que instigara la deserción. Bueno, al final, muy rápidamente la gente ya empieza a conspirar para ello y se empieza a formar, por así decirlo, 3 planes para poder echarlos. Uno, el de Sobremonte, que fue hasta Córdoba, armó la milicia. Ahí sí que no tiene problemas en armar a la milicia, porque ahí sí que Córdoba es una ciudad fiel,
a la monarquía. Entonces hace un ejército miliciano y con ese empieza a marchar de vuelta hacia Buenos Aires. Ese es un plan. El otro empieza en Montevideo. Cuando se enteran de la ocupación de Buenos Aires, sí que hay un movimiento rápido en Montevideo para tratar de reconquistarla. Y aquí la cabeza de Montevideo y la que se considera por los propios ciudadanos de Montevideo la cabeza del virreinato es Ruiz Huidobro, que es el gobernador de la ciudad. ¿Por qué? Porque consideran que Sobremonte faltó a sus funciones y huyó de Buenos Aires. En Buenos Aires el cabildo juró lealtad a la corona británica, por tanto, quien queda es el gobernador de Montevideo. Y después, dentro de la propia ciudad de Buenos Aires, empieza a haber movimientos subversivos, muchos planes. Es decir, todos los días, por ejemplo, la tropa británica formaba en la plaza, pues el plan era, formados, todos salir a atacarlos, a degollar a los ingleses. Otro era secuestrar a Beresford y a los oficiales ingleses porque en un momento salían a pasear. Otro era, con esos pequeños barcos que había en Buenos Aires, que ya fueron devueltos a la población, utilizarlos para abordar a los barcos ingleses. Había muchísimos planes. Y también se empezó a generar también una división entre los propios criollos independentistas. Claro, estos criollos pensaban que esta era la fuerza que les había prometido Burke. Es decir, que venían a apoyarlos a ellos para la independencia. Cuando van a hablar con Beresford se dan cuenta que Beresford no les puede ni prometer que llegada una paz con la monarquía española, fuera Buenos Aires a conservarse como colonia británica, porque hasta con eso les bastaba a los independentistas. Hasta eso le bastaba. Si ellos no eran devueltos a España, perfecto, colaboramos con vosotros y nos hacemos con el control del virreinato. Como no pueden prometer nada de eso, se genera una división. Parte de estos criollos independentistas se van a unir a estos movimientos subvertivos y de defensa y de reconquista, y otros tantos dicen, bueno, vamos a esperar, a ver qué pasa, a ver cuando reciban órdenes del gobierno británico, a ver qué va a pasar. Quien finalmente pone orden en todo este movimiento de defensa y reconquista es el gran héroe de este momento, ¿no? Que es Santiago de Liniers, que es un francés, sirvió en la caballería francesa, después pasó a la Real Armada Española y tuvo prácticamente un ascenso meteórico. Participó en la guerra de independencia de Estados Unidos, estuvo en la captura del doble convoy inglés, estuvo en la recuperación de Mahón y estuvo en la expedición de Ceballos contra los portugueses. Además fue gobernador de Misiones, si mal no me acuerdo, y ahora mismo estaba sirviendo en Buenos Aires. Liniers es al final quien pone un poco de orden y dice en Buenos Aires, dice, gente, necesitamos apoyar a la expedición que viene de Montevideo. Vamos, vosotros aquí organizad un cuerpo militar para tratar de juntar hombres. Yo me voy a Montevideo en contacto con Ruiz Huidobro y voy a traer una fuerza militar desde allí hacia este lado. Que ese es el plan al final que es lo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, Liniers va para Montevideo, también va a Pueyrredón, como he dicho antes, este criollo a favor de la independencia, pero en este momento se une a la reconquista. Y el plan es, Liniers se va a quedar en Montevideo con Ruiz Huidobro para, bueno, organizar toda esta tropa que va a cruzar otra vez el Río de la Plata. Y Pueyrredón va a volver para organizar esa fuerza militar, miliciana, para que les ayude después en el desembarco y en el ataque de Buenos Aires. Que la gente se preguntará, parece que el Río de la Plata es una autovía, o sea, que están cruzando y los ingleses no están haciendo nada. Es que realmente no pueden hacer mucho, porque no tienen muchos barcos de poco calado para bloquear eso, porque ellos pasaban por la parte de poco calado, y además, si los tuvieran, tampoco los podría usar Popham, porque de los barcos también desembarcaron 300 marineros en esa fuerza que llevó Beresford. Por lo tanto, Popham también tenía falta de hombres y no podía bloquearlos. Por eso también pueden navegar con cierta facilidad. Bueno, Pueyrredón forma una fuerza miliciana en lo que se conoce como es la chacra de Perdriel. Beresford se entera, va con su fuerza militar, los desbanda totalmente, pero, y esto es un dato muy importante, al carecer de caballería, no puede, por así decirlo, liquidar esa fuerza. Entonces, estos hombres se dispersan por el campo y después se vuelven a reunir. No hay un aprovechamiento del éxito, ¿no? Una persecución Exacto. de los que están huyendo para lo que se llama aprovechar el éxito, ¿no? Que es, para eso se utiliza la caballería, para rematar la faena, ¿no? Exacto. Claro, esa es una de las cosas que en las cartas de Beresford se ve y que le pide al gobierno británico y le pide a su superior Bert en el Cabo que le mande caballería. Porque dice que él tampoco puede resistir. Porque si atacan Buenos Aires y la rodean de caballería, que sí que tenían los criollos y otros porque son de la zona,
Buenos Aires se puede rodear muy fácilmente con caballería y bloquearla. Y Buenos Aires no te... Creo que era máximo poder resistir una semana, porque necesita la carne que viene del campo para sobrevivir, para tener alimento. Por tanto, él lo que veía es que era muy fácil sacarlo de ahí. Y lo que pedía sobre todo era caballería. Y aquí es, bueno, aquí ves, ¿no? Lo que tú comentas, no pudieron aprovechar el éxito. Entonces, bueno, al final el huevo de Buenos Aires se entera de los movimientos, pero tiene la esperanza que Popham los va a poder bloquear, que no va a pasar. Porque justo, y acá es como se podría decir como el milagro de Empel, ¿no? Parece que Dios en este momento era español, porque justo cuando iban a cruzar, empezó un temporal que va a afectar mucho los movimientos de las tropas, tanto de un lado como del otro, pero que se generó una neblina en el Río de la Plata que les facilitó mucho el cruce. Por tanto, si los ingleses hubiesen intentado bloquearlos, no hubiesen podido porque no los hubiesen podido ver, porque había una neblina muy intensa y por eso pudieron cruzar con mucha facilidad. Al final, Liniers y sus hombres desembarcan iban a desembarcar en Punta de Olivos, pero al final desembarcan en el puerto de la Concha, que es donde lo recibe Pueyrredón y estos hombres, ¿no? Desembarcan y empiezan a caminar. Sabe Beresford de este desembarco y el plan de Beresford era defender lo que pudiera porque no podía salir por este temporal. No podía salir de Buenos Aires por las lluvias intensas, lo cual también retrasa mucho la marcha de Liniers hacia Buenos Aires. Beresford tampoco puede seguir al encuentro porque lo que hubiese querido Beresford realmente era salir y dar una batalla campal, porque sabía que ahí sí que tenía una posibilidad de victoria. En el momento en que esas tropas entraran en Buenos Aires, las fuerzas reconquistadoras, no podía aguantar. Al no poder salir, el plan era huir, pero por este temporal tampoco podía huir. Entonces, finalmente, bueno, trata de montar una defensa como puede, y lo que va pasando es que Liniers, a medida que se va acercando en esa marcha hacia Buenos Aires, se le va uniendo gente a la propia Buenos Aires. Por tanto, un ejército que al principio podemos estar hablando de 1.300, 1.400 hombres, perdemos realmente, no sabemos realmente la magnitud del ejército, realmente que después se va a enfrentar realmente a los británicos, porque se le une mucha población civil que quiere combatir. Antes de lanzar el ataque, envía a Hilarión de la Quintana, su edecán, para intimarlo a que se rinda. Lo manda 2 veces y en la primera Beresford no lo recibe, en la segunda lo que le contesta es: defenderé Buenos Aires hasta lo que dicte la razón, me parece, o hasta lo que convenga la razón. Entonces Beresford realmente no se rinde y se lanza el ataque. El plan de Liniers es simple, es fácil. Divide su ejército en 3 columnas con el objetivo de rodear la plaza central de Buenos Aires, donde está el fuerte. ¿Cuál es el problema? Que hubo en el último minuto otra vez unos intentos de contacto informales, este contrabandista que comenté antes, Guillermo Pío White, con Pueyrredón, tratar de a ver si podemos evitar el derramamiento de sangre. ¿Cuál es el problema? Que Liniers pierde el control de su ejército. Mucha gente empieza ya a atacar incluso antes que se dé la orden. Lo que hacen muchos de estas unidades van por los tejados de las casas de Buenos Aires y desde ahí disparan a los ingleses y eso evita estos encuentros informales. Claro, cuando estos hombres, los británicos les responden el fuego, empiezan a pedir refuerzos. Por lo tanto, los ejércitos se empiezan a mover. Los ejércitos reconquistadores, me refiero. Sin ninguna orden de Liniers. Entonces, Liniers aquí se deja llevar. Realmente no tiene ningún control. El plan sale al pie de la letra. O sea, es un plan simple. Los ingleses se ven desbordados porque a medida que también se va atacando, mucha más gente se va sumando a ese ataque. Y al final los terminan rodeando en esa plaza y concretamente en el fuerte. Ahí Beresford ordena a sus hombres entrar. Esto es rodeado y es cuando Beresford dice: acá no vamos a aguantar. O sea, es por así decirlo, inútil. Un Vamos suicidio. sí, arriamos la bandera y subimos la bandera de Parlamento. Ahí Liniers manda a su edecán, el edecán de la Quintana, y ocurre algo que nadie se esperaba. De repente, todo ese ejército que venía de Montevideo, que se fueron sumando desde Buenos Aires, se lanza a atacar el fuerte, sin respetar esa bandera de Parlamento, pero es bestial. Tengo por aquí la carta que Liniers le manda a Godoy contando este hecho y dice, estas son palabras de Liniers: habiendo visto entrar en el fuerte a don Hilarión de la Quintana con un tambor, se arrojaron los atacantes sobre el rastrillo y orilla del foso, viéndome obligado con todos mis oficiales a usar de amenazas para contenerlos y hacerles ver que aún no estaba rendido el fuerte, que la bandera blanca podría ser para pedir una suspensión de armas.
Verdaderamente, si el general inglés hubiese sido de mala fe, pudo haberla arriado, despachado al ayudante y hacernos un destrozo horroroso, bien que nunca suficiente para quitarnos la victoria, aunque mucho más ensangrentadas. Pero lejos de tomar tan desesperada determinación, se avino, y ahora voy a contar a qué se avino Beresford. O sea, era un total descontrol. Lo que dicen los ingleses es que lo que escuchaban era a cuchillo, vamos, que los querían matar. O sea, no respetaron en ningún momento. Se intenta calmarlos. Por ejemplo, unos oficiales de Beresford tira el sable al foso en señal de que nos estamos rindiendo. No sirve de nada. Claro, ¿a qué se tuvo que venir Beresford para calmar a la población? Cuando ya no sabían qué hacer, porque no hacían caso a nada, sí que se empiezan a escuchar gritos entre esta muchedumbre, entre esta masa, de que pedían que se izara la bandera española en el fuerte otra vez. Esto también nos refleja un poco lo que comentaba antes. No había un sentimiento independentista en la gran parte de la población, porque si no, no pedirían eso. Están pidiendo que se hice otra vez la bandera española. ¿Cuál es el problema? Es que la bandera española se fue con el tesoro a Inglaterra. No había bandera española en el fuerte. Afortunadamente, entre esta población había un marinero español que tenía una y es finalmente la quisaron. Beresford al final lo aceptó porque Yarindo Alquintana dijo, no te preocupes, esto no lo vamos a tomar como una rendición incondicional, sino que, bueno, era para calmar a la gente y ya negociamos las condiciones con Liniers, salimos y negociamos las condiciones. Que es al final lo que se hizo. Beresford y Liniers se abrazaron, Liniers le felicitó por la defensa, les dio honores de guerra, les quitaron las armas, todo muy bien. ¿Cuál es el problema? Que gran parte de la población sí entendió que eso era una rendición incondicional y muchos de los del cabildo también lo entendieron así. Entonces generó un tremendo malentendido y que aquí, haciendo honor a la verdad, fue culpa de Liniers. Liniers aquí realmente no impuso su criterio, no usó ese legitimidad adicional que tenía como el gran héroe de estos hechos y simplemente se dejó llevar por los acontecimientos. No defendió esas capitulaciones que realmente se firmaron con Beresford, que se daba honores de guerra, que se iba a devolver a los ingleses a los barcos para que se fueran a Inglaterra, con la promesa de no atacar Buenos Aires otra vez hasta que no pisaran suelo inglés. Eso no se respetó. Y los prisioneros finalmente se mandan al interior por miedo y porque se sabía que se habían pedido refuerzos y que iba a venir una segunda invasión. Primero porque Popham no se fue, o sea, se mantuvo el bloqueo sobre el Río de la Plata, bueno, bloqueo entre comillas, y se enteraron también de que se habían pedido refuerzos. A partir de ahí, aquí es cuando empieza, por así decirlo, lo que comenté al principio, esa semilla de ese movimiento independentista empieza aquí. Porque cuando se reúne el cabildo tras la Reconquista, es invadido de golpe por la población, y aquí voy a poner población entre comillas, seguramente estimulada por los criollos, por lo que dicen las crónicas o los testimonios de los españoles, por estos criollos independentistas, que exigían que Liniers fuera el gobernador de la ciudad, el gobernador militar de la ciudad, que él tomara el control y que no se dejara entrar a Sobremonte. Claro, los testimonios dicen que esto es una traición, que esto solamente le corresponde al virrey o al rey de España, esa decisión. Y Claro. que Liniers, según estos testimonios, que vienen de Córdoba, por ejemplo, o de Montevideo, lo que dicen es que fue un movimiento de los independentistas usando ese heroísmo de Liniers, ese héroe, esa figura del héroe de Liniers en la población de Buenos Aires, como un peón en sus intereses, porque realmente Liniers después no tenía o sea, tenía poder, pero no gran poder real. Al final, la disciplina en Buenos Aires en este momento se vuelve bastante débil. Eso tenemos un testimonio de los ingleses, de los británicos, de la segunda invasión, cuando Whitelock, que es el general que va a venir ahora, manda a uno de sus oficiales a entrevistarse con Liniers para ver si se rendía. Le entrega una carta y lo que ve este británico es que cuando Liniers va a abrir la carta, como ya gobernador de Buenos Aires, la gente ¿sabes? Le coge la carta, lo pone en medio, le falta como el respeto. Y después cuando están comiendo y Liniers pide que se callen, nadie le hace caso. O sea, es un poco para que veamos esa imagen, ¿no? Que esos testimonios posiblemente no estuvieran faltos, tal vez exagerados, pero tampoco faltaban mucho a la verdad. ¿Y en qué hace Liniers? Justamente lo contrario que hizo Sobremonte. Al saber que venía una invasión inglesa, lo que hace, emite un bando para pedir que se formen cuerpos milicianos en relación a su origen.
Y estos cuerpos milicianos, a su vez, pueden elegir a sus oficiales. O sea, una especie de democracia ahí para elegir a sus oficiales. Entonces se forman batallones de gallegos, andaluces, montañeses, criollos, pardos y negros, diferentes batallones. Claro, estos batallones son los que van a utilizar esta élite criolla independentista después para hacer esos movimientos políticos. Porque aquí es donde también ellos tienen la oportunidad de expandir sus ideas de independencia entre estos pequeños batallones que van a liderar. Bueno, por ir resumiendo, mientras en Buenos Aires se va preparando esta defensa, recién ahora es cuando llegan las noticias a Londres de la conquista, no de la reconquista, de la conquista de Buenos Aires. O sea, llega con estos meses de retraso, ¿no? Entonces, mientras en Buenos Aires se están preparando para para la defensa, claro, la segunda invasión, en Gran Bretaña están celebrando la conquista de Buenos Aires, pero por todo lo alto se está celebrando. Hay titulares del New York Times que se pueden buscar y que, vamos, ponen a Buenos Aires como, vamos, el punto más rico del imperio, ¿no? Que se han hecho con la parte más rica del imperio español, que las mujeres de Buenos Aires son de un gusto exquisito, que son prácticamente las mujeres más bellas del mundo. Ponen por los aires Buenos Aires. Hay muchísima alegría. También hay que entender el punto de vista británico. Estamos en un momento en que Napoleón no está claro cuándo se va a derrotar, o sea, todavía falta para derrotar a Napoleón y no está claro si va a perder. Una de estas, claro, pero no era una alegría enorme. También pensemos que en este momento se había puesto en pie, si no me equivoco, el sistema continental. Por tanto, hacerte de un punto de entrada a los virreinatos españoles de mucha riqueza, poner tu pie ahí para el comercio británico es importantísimo, para hacerte con productos y vender productos. Además, es que en la mente del gobierno británico, y esto es muy curioso, yo no lo sabía hasta que no me investigué esto, ellos creían que Napoleón no había invadido España todavía, o no se había hecho con el control directo de España, justamente porque pensaban que si hacía eso, los virreinatos se iban a querer separar. Iba a haber movimientos subversivos en los virreinatos, que es prácticamente lo que pasó después, Sí, cuando empieza esa efectivamente. invasión napoleónica. Por eso creían, entonces, por eso pensaban, y esto se utilizó, la diplomacia británica utilizó esta conquista, la primera conquista de Buenos Aires, como una carta para jugar en la paz con Napoleón. Es decir, pensando en eso, que para Napoleón lo importante no era la península, sino América, diciendo, hey, tenemos Buenos Aires, y amenazaron a Napoleón con hacerse con toda América española, con toda la América española. Pero al final esas negociaciones fracasaron. Lo curioso, cuando se fracasan las negociaciones, de que no hay paz con Napoleón, se celebra en los sectores comerciales de Gran Bretaña, porque querían ir a más. O sea, las perspectivas de beneficio económico eran enormes para el sector comercial. Esto además fue alentado por Popham, porque mandó una circular prometiendo prácticamente el oro y el moro, que se iban a hacer de oro. Esto lo que provocó es que muchísimos barcos civiles mercantes fueran hasta allí. En la segunda invasión inglesa, los datos que pude encontrar, había alrededor de 100 barcos civiles esperando comerciar cuando se terminara la segunda conquista. Entonces, había muchísimos productos. Por lo tanto, fue muy celebrada. Entonces se mandan varias expediciones. Y por no equivocarme en los números, varios refuerzos. Un segundo que lo tengo que encontrar. Aquí. Se manda en octubre de 1806, se manda al general Auchmuty con 4.000 hombres para Buenos Aires, para reforzar esa posición. Se manda un mes después al oficial Crawford con 4.700 hombres, pero para Chile, para llevar a cabo este plan, como te digo, de Buenos Aires, Chile y el Alto Perú. Claro, ¿cuál es el problema? Lo que ven el gobierno británico es que se mandan muchos oficiales, más o menos todo del mismo rango, más Beresford que está allí. Entonces le piden consejo, asesoramiento al futuro duque de Wellington, que es que no me acuerdo el nombre. Entonces lo que dice él es, manden un oficial de mayor rango para poner orden. Quien se presenta y a quien se ha elegido es Whitelock, y como segundo de él, a Livingston Gower. ¿Cuál es el problema de estos dos? Que son los oficiales de salón. O sea, compraron sus cargos y no eran curtidos en guerra, no, aparte tenían muy mala fama dentro del ejército británico. Hay una anécdota que cuando atacó Santo Domingo, Whitelock le ofreció al general francés que defendía
que si se rendía le pagaba no sé cuántas libras para parar ya el combate, y eso se lo tomó como una falta a su honor el francés. Entonces tenía muy mala fama dentro de lo que sería el ejército británico. Pues se le envía a él ya en marzo de 1807 con 1.800 hombres. Claro, a los meses llega la noticia de que, llegan a través de Lisboa, las noticias de que Buenos Aires fue reconquistada, que ya no está en manos inglesas. Eso fue, vamos, se tomó un jarrón de agua fría porque ya se estaban haciendo planes. Por ejemplo, uno de los planes es que el gobierno mandó una carta a Beresford para decir que la aduana, que eso de que entre cualquiera, no. Que solamente pueden entrar barcos británicos. Solo Buenos Aires en ese momento, según si estuviera en posición británica, solo podría comerciar con los británicos. Un poco, no, muchas veces se habla, ¿no?, del monopolio español, pero bueno, cuando estuvieron los británicos también pusieron un monopolio, o sea, solamente podían comerciar con ellos. Y bueno, se manda un barco rápido para que este Crawford, que iba para Chile, les díganle, no, vete para Buenos Aires porque hay que tomarlo otra vez. El primero en llegar son los refuerzos que venían del Cabo, que había pedido Beresford. Viene al mando del oficial Backhouse con unos 1.700 hombres, más o menos. Con esta primera fuerza se intenta tomar Montevideo. Bob Haniel intenta tomar Montevideo, fracasan, no pueden hacerlo. Entonces lo que toman es otro punto, que es Maldonado, que es otro punto fortificado. Y ahí se quedan. El problema es que se les intenta echar una vez, los ingleses consiguen resistir, y lo que hacen es, pues, guerra de guerrillas. O sea, hacen un, digamos, sitio de guerrillero, y es una guerra de desgaste, que los ingleses aquí sí que lo sienten bastante, pero consiguen aguantar hasta la llegada de este oficial que decía Augmuty. Este será su hombre con más experiencia, y lo que dice es, retira las fuerzas de Maldonado, vamos a desembarcar unos 4.000, 5.000 hombres, y vamos a tomar Montevideo. Es lo que hacen, desembarcan. Sobremonte ahora sí que está en Montevideo, porque en Buenos Aires no podía entrar, no pintaba nada y no lo querían. Y cuando intentó entrar en la ciudad de Montevideo, también lo echaron. No lo querían tampoco, por esa mala fama que tenía. Entonces, trata de combatir a esta gente, fracasa estrepitosamente, como digo, es que es un inepto militar, fracasa, y Augmuty consigue llegar hasta Montevideo y ponerla bajo sitio. Sí que es verdad, cuando se intenta cerrar lo que sea el cerco sobre Montevideo, cerco de tierra, en Montevideo la propia población pide al gobernador y al cabildo que se haga una salida para bloquear, para que no consigan cerrarlo, ¿no? Atacar una de las salas inglesas y para evitar que pusieran bajo sitio la ciudad. El plan realmente no se quería llevar a cabo. Ruiz Huidobro, como oficial, era militar, no quería hacerlo porque veía que iba a fracasar y lo único que iba a conseguir era derramar sangre y perder hombres para la defensa de Montevideo, que era lo que realmente serviría, porque al final él sabía que Montevideo podía ser, en cierta manera, abastecida con estos barcos de pequeño cabotaje desde Buenos Aires. Pero finalmente la presión popular, lo mismo que pasa en Buenos Aires, la disciplina en la ciudad se perdió. Esa presión popular consigue hacer que cambie de opinión y lance el ataque. Salen unos 2.300 hombres y efectivamente fracasan, porque enfrente tenían un ejército más preparado y fracasan totalmente. Entonces se pone en cerco la ciudad. Al mismo tiempo se había pedido refuerzos a Buenos Aires y Buenos Aires va a mandar 2.000 hombres. Se van a mandar en dos tandas. 500 hombres bajo el coronel, creo que es coronel, acá no me hagan caso, Arce, que va a entrar en Montevideo con estos barcos de pequeño cabotaje, consiguen entrar, y otra fuerza de 1.500 hombres así va a llevar líneas, que se iba a coordinar con Sobremonte para que le diera caballos para poder llegar lo antes posible. Líneas no va a llegar porque Sobremonte prácticamente se niega a colaborar. No tanto que se niega, sino bueno, que se descoordinan y ya cuando Liniers se quiere poner en marcha, Sobremonte dice no te mando caballos porque ya Montevideo ha caído. Y es que Augmuty se entera de que llegan estos 500 hombres y prevé que van a llegar más. Además de eso, tiene muy poca pólvora y muy poca munición, por tanto lo que dice es, vamos a entrar por bombardeo. Disparan contra Montevideo todo lo que tienen prácticamente para abrir una brecha y entrar. Y es lo que hacen. Disparan, consiguen una brecha practicable y entran. El derramamiento de sangre es brutal, es enorme, porque al final, como atacan a las 3 de la mañana, es de noche, la vanguardia inglesa, británica,
pierde, no sabe dónde está la brecha, la pierde durante unos instantes, ahí los defensores consiguen, los descubren y les disparan, y ya cuando entran a la ciudad es una lucha urbana, o sea, es calle por calle, o sea, el derramamiento de sangre es brutal por ambas partes. Finalmente Montevideo cae, se rinde, y prácticamente Aumuti lo que hace es lo mismo que Pérez fue en Buenos Aires, se pone como gobernador, todo demás sigue igual, trata de parar un poco, bueno, lo consigue parar con disciplina bastante dura, el saqueo por parte de las tropas británicas, abre el puerto para los comerciantes y aquí se pasa algo impresionante. Claro, como te dije, ya en este momento ya esos barcos mercantes ya están aquí. Entra en Montevideo una cantidad de comerciantes ingleses y, y productos que es brutal. Tengo aquí los datos, los tengo apuntados. En Montevideo es una ciudad de 10.000 habitantes, más o menos. Pues entre soldados y civiles británicos que entran, o sea, entran 6.000 personas más a Montevideo. O sea, prácticamente casi duplican la población. Entra tanta gente que es que no se queda un inmueble sin alquilar. Lo que pude encontrar por ahí es que muchos británicos lo que hacían era alquilar como un piso de 2 plantas donde ellos dormían arriba y abajo tenían su tienda, o tenían la tienda en un salón y ellos estaban en una habitación. O sea, todo se alquila. O sea, es un boom inmobiliario, por así decirlo, en Montevideo, ¿no? Y las mercancías llegan a todos lados. Estas mercancías británicas, que prácticamente es contrabando para lo que sería la monarquía española. Llegan a la propia Buenos Aires, a Perú, Brasil, Chile, a todos lados. O sea, Montevideo tiene un boom económico, gana muchísimo dinero, porque claro, este contrabando también se puede hacer en colaboración con comerciantes locales del propio Montevideo que conocen esas rutas. Entonces hay un boom económico brutal. También se ponen aduanas, obviamente aquí solamente pueden comerciar los británicos con este puerto, y un poco a Aumuti le pasa lo mismo que a Beresford, tiene problemas de deserción, los mismos problemas, y lo que sí que intenta ahora es negociar con Buenos Aires un canje de prisioneros. Es decir, yo te doy los que capturé aquí en Montevideo y tú me das los que capturaste de la primera invasión. Buenos Aires se niega a ese canje. Entonces estos hombres son conducidos a Londres, a Gran Bretaña. Como dato curioso, estos al final, los británicos, en vez de devolverlos al Río de la Plata, los deja, si no me equivoco, creo que eran entre el País Vasco y Santander y en Galicia. O sea, y son los que van a formar después el Batallón Buenos Aires durante la Guerra de Independencia y participan en la Guerra de Independencia Española. Estos hombres capturados. Durante este momento también Beresford, con un oficial de él que se llama Pack, consigue huir, huye de sus captores en Luján, que es donde estaba él, y Augmuti le quiere dar el mando del ejército, Beresford se niega, digo, yo me voy, pero Pack sí que se queda. Y nada, la situación se mantiene prácticamente así hasta que llega Whitelock con sus 1.800 hombres, y lo que dice es, muy bien, yo ahora estoy al mando, vamos a esperar a que llegue esa fuerza de Crawford, y una vez que llegue, atacamos Buenos Aires y la tomamos. Cuando llega, ni siquiera le desembarca el oficial, pero dice, los hombres que no desembarquen porque ya vamos a cruzar. Es verdad que antes de cruzar se manda al nuevo almirante al mando, porque Popham en este momento ya no está más al mando, está Stirling y el otro oficial es Murray. Pues este oficial Murray, que va a ser el encargado de llevar esas fuerzas hacia el otro lado del Río de la Plata, lo que dice, vamos a hacer un estudio de dónde vamos a desembarcar. Claro, antes desembarcaron en Quilmes, porque bueno, era un ataque sorpresa, tal. Ahora ellos esperan que va a haber una cierta defensa. Entonces dicen, vamos a desembarcar en la Ensenada, que es un punto fortificado, no está defendido, y aquí los barcos sí que pueden acercarse más a la costa por el calado y pueden apoyar el desembarco en caso necesario. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ese punto no estaba defendido? Porque creían los locales, los de Buenos Aires, que ahí no podían desembarcar. Porque el terreno que está desde ese punto de desembarco hasta la ciudad es un terreno muy empantanado, que es muy difícil de cruzar, sobre todo teniendo en cuenta que no tienes mucha caballería, tienes artillería y aparte todo el equipo que llevaban el ejército británico, que era muy pesado, era muy difícil de marchar. Por eso no lo defendían. Y por eso, cuando desembarcan ahí, hay una sorpresa en Buenos Aires, y también cuando los ven cruzar, se quedan anonadados mucha de la gente que los están viendo cruzar, es decir, es que están locos. Pero bueno, como digo, al final desembarcan ahí, estamos hablando de alrededor de 9.000 hombres, y
ellos marchan. Aquí sí que no hay un constante hostigamiento, no hay una defensa. El plan de Liniers en este momento es utilizar esos... Bueno, perdón, antes que se me olvide, claro que es muy importante. Cuando se toma Montevideo es cuando a Liniers se le nombra virrey en Buenos Aires. La gente pide que él se le nombre virrey. Ya, y además después viene una orden de Godoy que nombra como virrey interino al hombre de mayor graduación, que en este caso ya era Liniers. Entonces, ya en este momento el virrey es Liniers. Como decía, marchan, no tienen una gran oposición, prácticamente nada, y de aquí marchan hasta Quilmes, que es donde se marcó la expedición anterior, y hasta este punto de aquí, y esto es importante decirlo, el plan que tenía Whitelock era el plan correcto. Es decir, ellos tenían que ir hasta lo que se conoce como el retiro Recoleta, que estaba en la costa, que eso después ya te paso unos mapas para que los puedas poner y ahí se podrá ver. ¿Por qué? Porque ahí sí que podía ser abastecido con barcos de pequeño cabotaje que tuvieran, y ahí sí intimar a Buenos Aires a una rendición. Podía entrarle munición, pólvora, desde ahí podía bombardear. Si ese era el plan, y si hubiese mantenido ese plan, Buenos Aires caía. Y estaríamos hablando de otra historia totalmente distinta. ¿Qué pasa? Cuando llegan a Quilmes, empieza a llover. Y esto, no sé bien por qué, no lo puedo encontrar. Whitelock cambia de opinión y manda a su vanguardia, a este Livingston Gower, que era el encargado de la vanguardia, a que marchara y pone a las afueras de Buenos Aires e intimara la rendición. ¿Cuál es el problema? Que la orden era tan vaga que en vez de ir a donde Whitelock quería, que era este punto que acabo de comentar antes, va hacia otro lado, está en otro punto, está en el punto contrario, básicamente, más o menos, y es lo que hace. Entonces, eso trastoca todos los planes después. Claro, eso por un lado. Entonces, esta vanguardia empieza a marchar. ¿Cuál era el plan de defensa? Y ahora, que antes me lo salté. Liniers lo que quería era utilizar esa fuerza que él tenía, tiene unos 8.000 hombres, más o menos, deja 1.000 en Buenos Aires y con 7.000 sale a enfrentarse al ejército. Su idea era enfrentarse al ejército británico en su totalidad, en una batalla campal, lo cual era una locura. Otros oficiales en ese momento dicen que ese no era el plan. Hay un oficial que se llama Doblas, que es finalmente de donde viene la idea de cómo se va a defender Buenos Aires, que no está de acuerdo con eso, que no tiene suficiente tropa disciplinada como para hacer una batalla campal, que había que defender Buenos Aires. Entonces, bueno, él sale y forma, por así decirlo, vamos, deja el río, un pequeño río a sus espaldas y forma su ejército así, con su río a las espaldas y donde la única forma de escapar era un pequeño puente. Claro, lo que otros testimonios de la época lo que hablan es que si Gower, que era esta vanguardia con la que finalmente la que se encuentra en primer lugar, hubiese ordenado atacar a esa fuerza militar, los hubiese destrozado, porque los hubiese tirado hacia el río y no tendrían dónde poder escapar. Entonces, era un error por parte de Liniers. Afortunadamente, Gower siguió al pie de la letra las indicaciones de Whitelock. Rehusó el combate y lo que intentó es flanquearlo, tratar de llegar a donde se había ordenado. Finalmente se genera una especie de carrera entre las dos fuerzas militares. Hay disparos, tal, porque Liniers quería evitar ser franqueado para evitar que entraran en la ciudad. Y finalmente se encuentran en ese punto, es Miserere, se les llama Miserere en este momento, y donde se enfrentan. Hay una carga de bayoneta y el ejército defensor se desbanda. Una parte se va hacia las afueras de Buenos Aires, se aleja de Buenos Aires, y otro entra. Aquí, un oficial que estaba con él, es Augmutil, que tomó Montevideo, estaba aquí, y lo que hace es perseguir a esos oficiales y entrar en Buenos Aires. Y va a entrar en la ciudad. Pero Gower le da que no, que sus órdenes son quedarse ahí e intimar a la rendición, no entrar. Y otra vez, podemos decir otro golpe de suerte para los defensores, porque si hubiese entrado, la defensa no estaba preparada todavía. Por no posiblemente podrían haber tomado la ciudad. Eso no lo sabemos cómo pudo reaccionar la población civil, pero posiblemente pudo haber tomado la ciudad. Claro, cuando pasa todo esto, cunde el pánico. Cunde el pánico entre la ciudad, vamos a volver a caer, y lo que intentan mucho esta gente es reunir pruebas o testimonios para decir que nosotros hemos ayudado a los ingleses en la primera invasión, los hemos cuidado, los hemos tratado bien. Pero aquí sí que surge otro nombre propio, otros héroes de estos hechos, que es Martín de Álzaga, que es un comerciante vasco bastante ambicioso, que forma parte del cabildo, es el primer cabildante,
y que algunos testimonios lo ponen como que él aspiraba a ser virrey y consigue algún título nobiliario. Bueno, pues este hombre reúne a los pocos oficiales que quedan en Buenos Aires, a otras autoridades políticas, y forma una especie de consejo de guerra en el Cabildo. Es decir, vamos a defendernos. Y lo que ponen sobre la mesa es ese plan que te comenté antes, el plan de Douglas, que era formar un núcleo, un anillo fijo en el centro de la ciudad, lo que sería la plaza, donde se pondrían piquetes, barricadas, cañones, porque una de las ventajas y también inconvenientes de Buenos Aires, yo diría ventaja, es que la forma de Buenos Aires es en cuadrícula, por lo tanto las calles son rectas. Por lo tanto, la idea era poner un cañón en la entrada de la calle y si tú disparas, arrasas con todo lo que pilles por ahí. O sea, si una columna viene, es como jugar los bolos. Entonces, esa es la idea. Pero la modifican, ponen una modificación que es ese anillo fijo se mantiene con sus cañones, con sus barricadas, con sus piquetes, y un segundo anillo exterior más amplio por las azoteas de las casas, donde se pone gente armada para disparar. Entonces, la idea era ese segundo anillo reduce la fuerza y la velocidad con la que puede estar marchando un ejército invasor y ya se encarga de terminarla el anillo interior, o sea, debilitar esa primera fuerza. Ese era el plan y al que se ponen a trabajar en este momento. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen tiempo? Porque Whitelock se equivoca otra vez, tiene malos guías, eso también hay que decirlo, no tenía mapas de Buenos Aires, entonces se equivoca por dónde cruzan los ríos. Entonces hace una marcha mucho más larga y tarda un día más en llegar a este mismo punto donde estaba Gower. Cuando se lo encuentra ahí, se sorprende. Me dice, ¿qué haces aquí? Te mandé al otro lado. Y ahí se da cuenta que se equivocó en la orden. Ya que viene, por así decirlo, el segundo error de Whitelock. Ya que está ahí, lo que dicen los testimonios es que le pregunta a Gower si tiene algún plan. Desde este punto donde estamos, ¿tienes algún plan para atacar Buenos Aires? Porque tenemos que cruzar al otro lado. Entonces, le pone sobre la mesa el plan que al final se va a llevar a cabo, que es divide al ejército británico en 8 columnas, que van a ir por 8 calles paralelas, y unas 2 más que atacan el Retiro y la Plaza de Toros. La idea es que estas columnas crucen Buenos Aires y se posicionen en el otro lado, que es donde deberían estar, y a partir de ahí se intime la rendición. Es una auténtica locura el plan, porque al final tienes que atravesar toda la ciudad, pero Gower lo que decía es, esta gente no se va a defender, y los que se defiendan lo harán cuerpo a cuerpo. O sea, no va a haber problemas para nosotros. Lo cual, bueno, es una locura. Tanto es así que muchos oficiales que van a liderar estas columnas, algunos de ellos se dejan las banderas de los regimientos y las banderas de los batallones, se las dejan en el campamento, no van con ellos, porque temen que las van a perder. Y finalmente ese es el plan que se lleva a cabo. Se intima la rendición de Buenos Aires 2 veces, se niegan, Liniers ya en este momento también entró en la ciudad, está participando en la defensa, y al final el 5 de julio, si no me equivoco, 5 de julio, es cuando ya se lanza el ataque. Se disparan 3 cañonazos y esa es la señal para entrar. Y sí que hay un testimonio muy curioso de los británicos que cuando se acercan a lo que sería la entrada, por así decirlo, de la ciudad, las entradas de las calles, decía que daba auténtico pavor ver Buenos Aires, porque Todo estaba vacío. iluminada con estas lámparas, todo vacío, en silencio, calmado, no hay un alma, o sea, prácticamente una ciudad fantasma, o sea, sabían que estaban entrando al matadero para mí. Y efectivamente es lo que pasa. De todas las columnas tienen éxito 3, las que toman la Plaza y el Retiro con muchísima resistencia del tercio de gallegos, del regimiento del tercio de gallegos. Se defienden hasta el último hombre, el último momento. Al final, creo que prácticamente se quedan sin pólvora y por eso se rinden. Los ingleses consiguen tomar ese punto, consiguen tomar la residencia, es un edificio que se conoce como la residencia, pero el resto de puntos es una masacre. O sea, van entrando por esas calles y los van aniquilando. O sea, como punto cético, resisten estos puntos y los demás es sangre por todos lados. La columna por destacar alguna, de Crawford y Pack, se terminan refugiando en la iglesia de Santo Domingo y ahí resisten, y para avisarles, en esa iglesia es donde estaban las banderas capturadas de la primera invasión, y lo que hace Pack es subir a la torre de la iglesia y ponerlas en la torre para avisarle a Whitelock de que ese punto estaba tomado. Claro, no solo le avisó a Whitelock, también le avisó a todos los demás. Claro. O sea, muchos de los defensores vieron la bandera y dijeron, acá están los británicos, y lo bueno de ese segundo anillo que habíamos hablado antes
es que a medida que iban derrotando esas columnas, podían ir moviéndose y concentrándose en los puntos donde iban quedando. Y al final lo que pasa, los ingleses terminan rodeados dentro de la propia Buenos Aires. En este Santo Domingo es prácticamente el último punto en caer. Otro punto donde estuvieron es la casa de la virreina, en el que algunos testimonios ponen acá que es que mataron tantos los que estaban ahí, o sea, a tantos hombres ingleses mataron ahí, que lo que serían los tubos de desagüe de la lluvia empezaba a caer sangre. Como digo, Santo Domingo es el último en caer. Al final la posición se hace insostenible. Están rodeados, no pueden salir, porque a medida que abren la puerta les disparan, y ya Liniers había puesto ya cañones para disparar contra la iglesia y sacarlos de ahí. Finalmente, a medida que se iban rindiendo, los oficiales eran llevados al fuerte, donde también los recibía Liniers, y ya en un momento ya le mandan una oferta de capitulación a Whitelock. Decir, bueno, ríndete, vete de Buenos Aires y déjanos en paz. Martín de Álzaga aquí introduce algo que nadie se esperaba, que es no solo te vas de Buenos Aires, sino te vas de Montevideo. Y Liniers en un primer momento se opuso a poner esto, porque pensaba que podía peligrar la paz, la victoria, porque decía, los ingleses tienen motivos, les hemos dado motivos para irse de Buenos Aires, claro, pero no tienen ningún motivo para irse de Montevideo, no los hemos echado, no les hemos ganado allí. Pero finalmente accede y lo incluye. Whitelock obviamente al principio se niega, porque a él todavía le quedan más hombres, o sea, todavía le queda la retaguardia, o sea, le quedan alrededor de unos 2.600 hombres todavía, o sea, todavía tenía fuerzas. Y entonces lo que pide es una tregua de 24 horas. Se niegan, otra vez con las hostilidades, los disparos, y aquí lo que le pregunta a Aumuti, le pregunta su opinión. Y Aumuti dice que la moral del ejército está baja, que están derrotados y que aquí no hay más que hacer. O sea, no, el ejército no tiene la voluntad de seguir peleando. Y por tanto, al final, y por defender a Whitelock, la capitulación la ve él, el almirante de la flota británica y un subalterno de este oficial, y todos la aceptan. Al final, el que paga el pato es Whitelock. Y se rinde. Y accede también a abandonar Montevideo. Una vez afirmada la paz, como decía Liniers, al enemigo derrotado hay que tratarlo como un hermano. Y forman una comida de despedida en la que se brinda por la reina, su majestad británica, los ingleses brindan en favor del rey de España, se termina muy bien, carne para todo el mundo, y finalmente se van derrotados y también desalojan Montevideo, siendo un fracaso económico para mucha gente. Muchos de estos comerciantes británicos lo que no consiguieron vender tuvieron que vender a precio de coste, tuvieron pérdidas. Muchos comerciantes tanto de Buenos Aires como de Montevideo se aprovecharon para conseguir este género muy barato y venderlo después a precios más elevados. Y Whitelock ordena que, bueno, que una relajación fiscal para los británicos para que no sea tan desastroso la debacle económica. Cuando llegan las noticias a Gran Bretaña, pasamos de ese punto tan preciado de la corona española a unos zarrapastrosos harapientos han derrotado a nuestro majestuoso ejército. O sea, pasamos de un extremo al otro, ¿no? O sea, no se lo podían creer, lo toman como una derrota y se estaba preparando una tercera invasión que iba a venir el duque de Wellington, el futuro duque de Wellington, Sir Arthur Wesley, que al final es la que se desvía y va a la península. Pero esa realmente la original era para Buenos Aires y con la orden ya expresa de independizar el Río de la Plata. Por ir cerrando, a partir de estos hechos, a Liniers se le da un título nobiliario, que es el conde de Buenos Aires, que después va a ir cambiando de nombre. Al final es sustituido por Baltasar Hidalgo de Cisneros, que va a ser el último virrey del Río de la Plata, que estuvo en Trafalgar. Y también al empezar la invasión napoleónica de la península y este sentimiento antifrancés, se empieza a dudar de la lealtad de Liniers, sin motivo, porque bueno, al final dio prácticamente su vida, iba a dar su vida por la monarquía española, y se le pide que vuelva a la península. Él teme que lo que se va a hacer allí es un juicio que, por así decirlo, parcial, de que se le va a juzgar más que por sus hechos, por ser francés, y pues se han dado muchos bulos alrededor de él, que está a favor de la independencia, de qué tal, todo infundado, y trata de retrasar su partida. Y al final, tanto retrasarla es cuando se inicia en 1810 este movimiento revolucionario, secesionista en Buenos Aires, que es ante el que él también va a luchar. Y bueno,
como sabéis, es capturado y es fusilado por los revolucionarios. Sí que hay una nota muy curiosa, sí, vamos a decirlo curiosa, que cuando se le va a fusilar, los milicianos o esas tropas separatistas o secesionistas se niegan a fusilar a niñas, porque es el héroe de la reconquista y el héroe de la defensa. Es el gran héroe para ellos. No podían hacer eso. Por tanto, también entre estas tropas estaban estos irlandeses, escoceses, ingleses que habían desertado de estas invasiones y son finalmente quienes los fusilan. O sea, es como una especie de, digamos, venganza Ya. de estos hombres, ¿no? De quien les había derrotado. Y por último, por pincelada final, Sobremonte vuelve a la península, hecho prisionero, y se hace consejo de guerra por sus actuaciones aquí y sale inocente. Y sí que eso es verdad que leí hace poco de un historiador, no tengo aquí el libro, si no lo mostraría, que estudió este juicio. El libro tiene dudosa calidad en ciertos aspectos, pero hay uno que sí, que era con fuentes, y es que gran parte del tribunal que lo juzgó eran amigos de él. Y por otro lado, las únicas pruebas que se tuvieron en cuenta, y eso sí que lo pone en los documentos, pone, bueno, transcrito en los documentos, las únicas pruebas que se tuvieron en cuenta son las que presentó él. No, claro, también hay que tener en cuenta que este juicio tuvo lugar mientras estaba habiendo el movimiento revolucionario en Buenos Aires. Por tanto, no se tuvieron en cuenta o no se enviaron, esa parte no me queda muy clara, las pruebas del cabildo. Liniers también se negó a testificar en contra de él, porque al final no quería hacerle ningún daño a Sobremonte. Por tanto, las únicas pruebas que hay son las de él. Por tanto, por eso también se entiende por qué salí bien parado de todo esto y terminas ascendiendo más en puestos administrativos. Y Lo yo creo que tremendo es eso lo de ya... Liniers, ¿no? Lo de Liniers, Sí, ser fusilado al hombre que había defendido Buenos Aires apenas 2 o 3 años antes y que tenga ese fin tan dramático, y cómo también evoluciona el sector separatista de prácticamente una gran minoría, o una pequeña minoría, mejor dicho, a ir increciendo, y los jesuitas, y ya para acabar, ¿qué papel juegan en la independencia del Río de la Plata? Porque, por ejemplo, tienen cierta influencia en México. Entiendo que en el Río de la Plata también, al menos la parte teórica o doctrinal de los jesuitas, me imagino que los separatistas también participan de ello, ¿no? sí, a ver, los jesuitas sobre todo, lo que dieron mucha información, sobre todo a británicos, a Francisco de Miranda, es su conocimiento de las fronteras, es su conocimiento del territorio, por así decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el plan del cruce de los Andes, si tú vas rastreando estos planes británicos que hablan del cruce de los Andes, al final llegas a un punto en que un jesuita informó de esos caminos por donde se podía cruzar los Andes. Es más en eso. Después sí que es verdad que muchos de, si tú ves a los líderes de independencia, muchos de ellos se educaron o tuvieron clases Claro, en colegios jesuitas. sí, sí. Esa es una de las Eso es. razones quizá por las que yo estudié a, a Francisco Suárez y su Ujú. influencia en las independencias, porque aunque él es bien del Sí, siglo XVII, pero su doctrina contra la tiranía, etcétera, etcétera, pues al principio muchos de los separatistas, sobre todo en México, es viva el rey, muera el mal gobierno. Nadie se planteaba luchar contra el rey, era contra los virreyes o contra el gobierno ujú. criollo que hubiera de turno. Luego ya sí que se van transformando en otra cosa, ¿no? También probablemente influenciados en alguna medida por los británicos y con España, con la península en plena guerra de la independencia, prácticamente, porque sobre todo en la fase inicial, pues Napoleón llega a ocupar casi toda la península, con la excepción de pequeños núcleos de resistencia. Luego es normal que los criollos hicieran ya la vida por su cuenta, ¿no? Y que dieran pie a estas independencias. Pero claro, lo que no entiendo es el fusilamiento de Liniers. Entiendo que porque él se mantiene fiel como un realista Claro. más y trata Es de, que era fiel a la corona. Sí, sí, sí. claro, defender bueno, pues la legalidad vigente para él en ese momento, Ujú. lógicamente. Y yo creo que es una forma de demostrar y de acallar a todos los que le habían criticado por francés, ¿no? De que es Ujú. el único de los pocos que se mantiene hasta el último momento fiel a la corona, ¿no? Y la victoria Sí. independentista que al final deriva, pues como todas las demás, en el resto de América, en esa reconstrucción
a base de pequeñas repúblicas, de minimizar los territorios entonces se crea la Argentina, ¿no? Y uno de los líderes independentistas me llamó siempre mucho la atención lo de San Martín, ¿no? Porque un hombre que militar español al servicio de España y es uno de los, en realidad, de los héroes de la independencia. En Argentina San Martín es poco menos que un dios, ¿no? Es el padre de la patria, es el padre de la patria para muchos argentinos. Es una figura que es, bueno, yo quiero hacer un monográfico de San Martín, estoy juntando muchas fuentes, porque es un personaje que tú dices, te sorprende. Hay muchos detalles que a veces se nos olvidan. San Martín combatió, a pesar de que se le considera el padre de la patria argentina o el gran prócer de Argentina, combatió muy poco en Argentina. Estuvo el combate de San Lorenzo, cruzó los Andes y después combatió en Chile, en Perú y combatió mucho más en España. Claro. Es un personaje que es muy, muy, muy misterioso, tiene partes de su vida que yo las considero que son oscuras, que haya muchas. ¿Por qué, por ejemplo, de repente deja el ejército español, va por Londres y después a Buenos Aires? ¿Qué pasa ahí? No se entiende. O sea, cuando tú ves partes de sus oficiales superiores a San Martín hablando de él, hablan de un oficial leal, hablan de un oficial que sigue las órdenes, no se habla ¿sabes? Un traidor, ¿no? Es un militar competente. Muchos dicen que es que no podía ascender más. En el momento en que me parece que él deja el ejército español, justo su superior es un venezolano, bueno, es un español que había nacido en Venezuela. Sí, bueno, en Venezuela. Por tanto, sí, para que la gente me entienda, ¿no? O sea, sí, lo que hoy es Venezuela, claro, porque es que en realidad por eso siempre hablamos muchas veces de separatismo en lugar de independentismo, porque no se podían independizar unas repúblicas que nunca habían existido, o unos estados que nunca habían existido, ¿no? Porque en realidad todo formaba parte de los virreinatos españoles, ¿no? Entonces, claro, las repúblicas que surgen después no dejan de ser, un poco obedecen a la organización dentro de los propios virreinatos, y eso es lo que, o sea, realmente no hay una nación que pretenda, como sucede, por ejemplo, en el Imperio Otomano, donde la nación griega o que habían sido estados conquistados por los otomanos, consiguen liberarse. Eso sí que es independizarse otra vez, ¿no? Pero en este caso yo creo que fue un poco una acción separatista, porque ni Venezuela, ni Argentina, ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay habían existido nunca. O sea, realmente eran partes de los virreinatos españoles, ¿no? Eso es, sí, eso es. Claro, es que es una construcción lo que después, ese relato nacional viene después, Claro. durante todo el siglo XIX, se va construyendo. Sí, hay un libro muy interesante de un historiador argentino que se llama Los dilemas de la independencia, en el que ahí se ve que es que hasta el último minuto no estaba claro si querían pedir la independencia. Claro. Hay negociaciones para una autonomía del Río de la Plata, como una especie, por poner en términos actuales y anacrónicos, una comunidad autónoma del Río de la Plata dentro de la monarquía española. Hubo muchos proyectos que fueron fracasando, sea por la intransigencia de Fernando VII, sea por las circunstancias del momento, que van fracasando y al final el que queda es ese, es la separación. ¿Sabes? Pero no es que tuvieran claro desde el primer momento, no, es que es la independencia y fueran con ese objetivo claro. No, hubo varios proyectos, había gente que sí lo tenía claro desde el principio, pero gente que no. Y al final, bueno, resultó lo que resultó. Bueno, Y luego, la claro, las construcción es posterior. creaciones de un Estado-nación hay que hacerse con símbolos, hay que hacerse con una historia, hay que hacerse con héroes y, lógicamente, hay que buscar a un enemigo, ¿no? Y España pasa de ser la madre patria a luego, con la evolución de la historiografía argentina, pues a ser poco menos que pues una desgracia, ¿no? Para la historia de Argentina. Lógicamente, yo creo que ni en un sitio ni en otro está el real criterio que debe seguir la historia, ¿no? Sino que ni una lectura de Leyenda Rosa ni una lectura de Leyenda Negra, sino una posición intermedia. Lógicamente es muy diferente a la fase colonial del siglo XIX, donde se van ocupando reinos que ya están establecidos, Marruecos, etcétera, etcétera, ocupando o haciendo protectorados. Aquí es otra historia totalmente distinta,
porque la independencia la protagonizan los criollos y la lideran los criollos, que no dejan de ser españoles en tercera, cuarta o quinta generación nacidos en América, ¿no? Entonces, Sí, esa es, o a veces de segunda generación. claro. Sí, 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 bueno, sí, sí. y mira México, por ejemplo, donde realmente el obligar a los indígenas a hablar español, que no había sido algo que había tratado de imponer el imperio en los siglos anteriores, precisamente lo hacen los criollos cuando van tomando el poder y van creando las repúblicas, ¿no? Hablo del caso de México porque Sí, es bueno, más paradigmático, pero pasa en todas partes, ¿no? O sea, al final sí, hay, sí. Eh, hay que no, pero uniformar. hay un buen meme dando vueltas por Twitter a veces, y a mí me encanta, me río muchísimo, que dice, no le preguntes a una mujer su edad, a su hombre el sueldo, y a las repúblicas hispanoamericanas qué hicieron con los indios. Claro, 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 efectivamente. Sí, sí, sí. Pero claro, lo bueno es echarle la culpa a los españoles. Eso es al fin y al cabo, bueno, pues todos tienen que reescribir una historia y para crear Estado-nación, sentimientos de pertenencia, etcétera, pues hace falta tener héroes y hace falta justificar hechos, etcétera, Ujú. etcétera. Eso no crea, Sí, por supuesto, ningún menosprecio hacia Argentina. Hoy día, yo creo que todas las naciones hispanoamericanas, que ya de hecho sí que son naciones constituidas y consolidadas, porque no importa el pasado, sino toda la evolución que ha habido posterior, bueno, pues evidentemente yo creo que deberían ser mucho más hermanas de España porque nos une un pasado común y probablemente tu familia, una rama vendrá de Italia, pero estoy y seguro que otra. la otra, gran parte Sí, de toda tu genealogía, pues está donde vives ahora, ¿no? Que es en España. Y como tú, pues la gran mayoría de los argentinos, de los chilenos, de los uruguayos, etcétera, etcétera. sí, Bueno, mira, pues yo esto lo digo muy fácil, o sea, tú puedes tener todos los prejuicios, toda la leyenda negra en tu cabeza que tú quieras con respecto a España, pero al final del día, en el contacto personal, rápidamente los que podemos considerarnos hispanos o dentro de esa hispanidad, rápidamente encontramos puntos de afinidad, nos llevamos bien, compartimos y rápidamente nos ponemos en eh, sintonía. Seas argentino-mexicano, mexicano-español, español-argentino o argentino con chileno, chileno con español. Rápidamente tenemos una sintonía y que rápidamente tenemos puntos en común, cosas en común, que charlamos, tenemos visiones muy similares del mundo, eh, tradiciones que son fácilmente identificable, exportables con el claro. otro, Sí, 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 sí. imitables. Entonces, ahí es cuando se destruye la leyenda negra para mí en ese momento, ¿sabes? Cuando ese contacto personal Pero lo es que destruye todo. tenemos mucho más en común un argentino y un español del siglo XXI que un español con un francés o con un neerlandés o con un belga y vivimos a 1500 kilómetros. O sea, realmente tenemos Sí, muchísima más afinidad con un chileno, es la realidad, no hay, ya tenemos un tronco cultural común, nace de, aunque muchos de nosotros ya no seamos religiosos, pero al final nuestra ética, nuestros valores vienen de una religión católica, la forma de entender la vida es muy similar porque venimos de la misma raíz. O sea, esa es una realidad y no es totalmente incuestionable, como tú acabas de mencionar. Bueno, pues sí, sí, sí. Adrián, un millón de gracias. Llevamos una hora y media ya. Ha sido muy interesante. Yo creo que es un episodio que no es tan conocido en España. Es cierto que en Argentina entiendo que a Sí, Liniers y compañía, aunque bueno, quizá también ha quedado oscuro, ¿no? Tras todo el movimiento de independencia, porque no dejó de acabar de aquella manera, ¿no? El pobre hombre fusilado. Pero sí que es verdad que en España, pues apenas se tienen conocimientos de este tipo porque al mismo tiempo casi estaba empezando ya la guerra de la prácticamente. independencia, aquí Ujú. había ya bastantes problemas también, y es cierto que esa parte final de lo que había sido el imperio, pues la desconocemos mucho, ¿no? Así que me parece muy, muy interesante que vengas aquí a reconstruir la propia historia de España, ¿no? Porque realmente eso es historia de España, ¿no? Sí, Pues sí, muchas por gracias, supuesto. Adrián. Ya saben Pues nada, no. ustedes, decíamos ayer, canal de YouTube, donde además creo que Ujú. hay por ahí un episodio donde salgo yo, grabado ya hace unos casi más de un año, yo creo, ¿no? No recuerdo la fecha exactamente. No, no, ahora no me acuerdo, pero puede ser, sí, un año. Sí, Puede sobre ser los más de un año. africanistas. Sí. Sí, sí, tienes Efectivamente, que volver. hablando de los Hay mucha tela que africanistas, cortar. sí, sí, cuando tú quieras. Estamos siempre abiertos a
a colaborar, por supuesto. Así que mucha suerte con el canal, que sé que lo Igualmente. compaginas también con tu profesión, lo cual no es fácil, pero bueno, al final aquí, sobre todo en charlas como la de hoy, yo aprendo y escucho a alguien que entiende y que ha estudiado estos episodios y que lógicamente pues uno se divierte haciendo esto, ¿no? Esto no se puede considerar ninguna obligación, sino todo lo contrario. Así que te Nada, agradecemos que estés aquí con nosotros hoy. Y nada, ustedes pues ya saben. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por darle al me gusta, que siempre contribuye a la difusión. Y nos vemos en el siguiente. Gracias. hasta la próxima.